Hola a todos, estimados docentes de matemáticas de secundarias técnicas del estado de Durango. A nombre del Departamento de Educación Secundaria Técnica les doy la bienvenida a este video que trata sobre el momento 1 del proyecto de enseñanza. Mi nombre es Pablo David Pacheco Soto, jefe de enseñanza de matemáticas, y comenzamos. En este video trataremos rápidamente lo que es correspondiente al momento 1, que engloba los siguientes elementos: un diagnóstico, una planeación, las características de mis actividades de acuerdo a las necesidades de los alumnos y las características de mis actividades de acuerdo al enfoque didáctico y otros elementos curriculares. La elaboración del diagnóstico es mi punto de partida. En este diagnóstico, como podemos ver en la primera instrucción de las tareas evaluativas, me piden bastantes elementos que, bueno, ahorita no voy a redundar en ello. Esos elementos prácticamente son los siguientes: datos de identificación de la escuela, aspectos del contexto de los alumnos, tanto escolar, familiar como sociocultural, y las características de desarrollo y de aprendizaje de mis alumnos. En este momento, o en esta primera instrucción, es importante lo siguiente: no hay que omitir ningún elemento solicitado. Aunque aquí lo pongo de manera general, por ejemplo, datos de identificación de la escuela, aquí en la instrucción veo esos datos de identificación de la escuela son como el horario, el grado que atiendo, el número de alumnos que integran el grupo, la edad y el género. Es decir, ya desglosado, todos esos elementos deben de estar en mi diagnóstico. Es importante tener en cuenta que los elementos que se describan en este diagnóstico van a ser referenciados durante todo mi proyecto de enseñanza. En las próximas tareas evaluativas yo voy a hacer referencia a elementos de mi diagnóstico, por eso es muy importante que pues lo tengamos muy presente. Y bueno, por último, consultar la bibliografía de la guía académica para el proyecto de enseñanza, porque en esa bibliografía podemos encontrar características de desarrollo de los niños y de los adolescentes, que es importante mencionarlas en este momento, o en esta primera instrucción de mis tareas evaluativas. De ahí nos desglosamos. El punto de partida es mi diagnóstico, pero la primera tarea evaluativa ya hace referencia a la planeación. Como ya saben o ya han de saber, pues espero que ya todo el mundo haya leído los documentos. Se trata de una planeación de una secuencia didáctica de 3 a 5 sesiones, y en general se tienen los siguientes elementos. Se deben indicar elementos curriculares, se deben indicar características de aprendizaje que deben de contener ciertas características, ahorita las vamos a mencionar. Se debe contemplar la organización del tiempo, el espacio, los materiales y la organización para el trabajo de los alumnos. Y por último, se debe de contemplar en esa planeación las acciones e instrumentos para evaluar, pero también se deben de planear las actividades o la actividad para retroalimentar a los alumnos. En este sentido, la retroalimentación no hace referencia a un resumen final o a un repaso. Hace referencia, ya ustedes lo podrán consultar en los documentos sugeridos de estudio para evaluación, pero la retroalimentación prácticamente es cómo le devuelvo yo al estudiante la información con respecto a su nivel de aprendizaje, cómo le doy a entender al alumno qué nivel de aprendizaje obtuvo y cómo puede mejorar. Las recomendaciones para esta primera tarea evaluativa, otra vez, es no omitir ningún elemento solicitado. Esto es muy importante porque todos los elementos son evaluados. Indicar claramente los elementos curriculares. Estos al inicio de la planeación pues son uno de mis puntos de partida. Considerar las características generales y específicas descritas en el diagnóstico. Si yo describí en mi diagnóstico que tengo un alumno con TDAH, y en mi planeación no puse actividades o no consideré esa característica específica de mi diagnóstico, entonces voy a tener ahí un problema. Todo, como les decía en un principio, todo está referenciado. Y por último, en cuestión de la estrategia de evaluación, es muy importante no hacerlo de manera simple, sino hay que explicitar esa estrategia de evaluación. Por explicitar me refiero a que si ustedes ponen que van a evaluar con una rúbrica, obviamente deben de poner en qué momento
van a aplicar la rúbrica, quién la va a evaluar, qué tipo de evaluación va a ser, cómo se van a utilizar esos resultados para retroalimentar a los alumnos y explicar qué elementos tomé en cuenta para diseñar esa rúbrica. Es decir, que la rúbrica realmente evalúe el aprendizaje esperado. Eso es muy importante en el diseño de la planeación. Y de aquí pasamos a la tarea evaluativa 2. La tarea evaluativa 2 ya son preguntas de andamiaje y ya tiene, digámoslo así más directo, una reflexión. Y aquí yo les pongo la frase, educación a la medida. Se trata de que ustedes, de acuerdo al diagnóstico, ustedes diseñen una intervención didáctica que esté a la medida de las características descritas en el diagnóstico. Por ello, como podrán ver de manera muy rápida, las preguntas de andamiaje me preguntan de qué manera las actividades de la planeación de la secuencia didáctica responden a las características de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. Es decir, que yo argumente y explique cómo, porque aquí la pregunta es de qué manera. Entonces yo tengo que dar razones de por qué mi planeación sí corresponde a las características de desarrollo y de aprendizaje que mencioné en el diagnóstico. De igual manera, tengo que justificar por qué mis actividades consideran el contexto familiar, el contexto escolar, el contexto sociocultural que describí en mi diagnóstico. Y las recomendaciones para esta tarea evaluativa son no dejar otra vez ningún elemento fuera de la explicación, pues al explicar las razones por las cuales tu secuencia didáctica tiene las características de los alumnos, tú deberás mencionar todos los elementos del diagnóstico, sin importar que sea redundante. Es decir, aquí no importa que volvamos a mencionar lo que ya mencioné en el diagnóstico. Esto es explícito, es decir, no lo vamos a dejar de manera implícita, sino muy bien explicado. Y bueno, recordar que cada pregunta de andamiaje tiene un nivel de respuesta. Por ejemplo, aquí me preguntan de qué manera, por lo tanto yo debo de explicar razones por las cuales o razones en las que cómo mis actividades corresponden con las características ya descritas de los alumnos. Pasando rápidamente a la tarea evaluativa número 3, la tarea evaluativa hace referencia al enfoque y a otros elementos curriculares. ¿Sí? Y aquí se busca simplemente que en mis actividades que yo propuse, además de corresponder con las características de mis alumnos, también correspondan con lo que se solicita en el enfoque didáctico y con los demás elementos curriculares como los propósitos educativos. Aquí la tarea evaluativa es muy simple, pero es muy profunda realmente. Dice, ¿cómo las actividades planeadas en su secuencia didáctica corresponden con el enfoque didáctico de la asignatura que imparte a sus alumnos de secundaria? Pero, acá más adelante, en las preguntas de andamiaje, tengo 3 preguntas de andamiaje. Y entonces, aquí ya se desglosan elementos. Me dice que el enfoque se desglosa en los conocimientos y las experiencias previas. Es decir, yo tengo que explicar por qué o de qué manera mis actividades toman en cuenta, ¿sí? Consideran los conocimientos previos. Cómo mis actividades consideran la resolución de problemas o retos cognitivos en mis estudiantes. Cómo mis actividades presentan oportunidades para que los estudiantes expresen lo aprendido y cómo mis actividades favorecen el trabajo colaborativo. Si se fijan, aquí ya nos vamos a un desglose más profundo en esta pregunta de andamiaje y yo tengo que justificarlo. Y aquí es un buen momento porque si yo me doy cuenta que mis actividades no consideraban actividades para que mis estudiantes expresen lo aprendido, entonces pues tengo oportunidad de regresarme a mi planeación, modificarla y agregar esta parte. También tengo que especificar pues de qué manera se retoman las orientaciones pedagógicas y didácticas y de qué manera se favorece el logro de los aprendizajes esperados. Y esto es en general todo lo correspondiente al momento 1. Unas recomendaciones finales que yo hago es evitar citar autores y libros. Eso no sirve de nada en nuestro trabajo, de nuestro proyecto de enseñanza. Una vez más, explicitar todo porque eso le da mucha claridad a nuestro proyecto. Hay que mantener una visión global del proyecto de tal manera que entendamos que es coherente en una totalidad. Recomiendo estudiar los libros de la bibliografía y analizar las tareas evaluativas y sus preguntas de andamiaje. Entonces, pues bueno, esto es todo por el día de hoy.
Próximamente subiré el video de la momento 2, así que